Martín Romero, es pues nada, conversar un poco acerca del tema de los incas y el mundo andino, es decir, de qué, en qué medida podemos hablar de un mundo andino que se proyecta más allá de los incas y de la época prehispánica hasta nuestros días, pasando por el periodo colonial y naturalmente la República hasta ahora. El asunto es plantearnos en primer lugar una pregunta. ¿Existe un mundo andino? Y efectivamente ese mundo andino existe no solamente como un concepto, como una noción, sino como una realidad tangible, pero que va más allá de la época prehispánica y de, digamos, el periodo no solamente incaico, sino de las culturas llamadas preincaicas, y también en las culturas que coincidieron con el desarrollo de los incas, eh, sino pensar en que existe un mundo andino porque se dan una serie de características cuya, digamos, primera expresión está dada por la presencia de la cordillera de los Andes, que marca un espacio que nos convierte a todos en habitantes de un mundo andino conectado, a pesar de que el mundo republicano nos dividió en diferentes países, existimos un conjunto de ellos que estamos vinculados entre sí por esa presencia de la cordillera, pero que tenemos en conjunto también una serie de rasgos culturales y de experiencias históricas que nos emanan como parte de esa realidad que llamamos andina. El mundo andino, por lo tanto, es más que un concepto, no solamente es un concepto, es más que eso, es una realidad geográfica, es una realidad cultural, es una realidad política. Tan es así que en nuestros días hay una serie, digamos, de instituciones que se adjetivan como andinas, reconociendo justamente su desarrollo en la ubicación de este espacio de Sudamérica que nos toca habitar. Dicho esto, me interesa también conversar con quienes están conectados a esta transmisión. Me interesa también comentarles que además de la existencia de lo andino, geográfica, cultural, históricamente hablando, tenemos que tomar en cuenta que debemos prestar atención a las continuidades y por supuesto, junto con las continuidades, a los cambios históricos, sociales, culturales, que se han dado a lo largo del tiempo. Y por lo tanto no es lo mismo hablar del mundo andino prehispánico e incaico que hablar del mundo andino republicano de la época de la emancipación o del mundo andino, de su comportamiento o el comportamiento de las sociedades llamadas andinas en los últimos tiempos. Por lo tanto, estamos hablando de muchos factores y a todo ello, digamos, tenemos que agregar la importancia que tenemos que concederle a la lengua, pero a la lengua entendida en plural, no solamente el quechua y el aymara, sino los dialectos que se hablaron y que en algunos casos se mantienen hasta nuestros días en toda esta área que llamamos andina, tanto en la costa como en las alturas andinas y en la parte de la Amazonía que corresponde justamente al área andina. Es importante todo esto para entender que estos diversos factores generan una identidad. Nos concebimos, nos pensamos, nos llamamos hombres andinos en diferentes momentos o de diferentes épocas de nuestra historia, pero esa identidad se da, esa identidad existe y estos elementos comunes que nos dan identidad no están, digamos, separados de la idea de cambio. Es decir, así como hay continuidad marcada
en la identidad, también estamos ante los cambios. Las culturas, las sociedades somos históricas y por lo tanto hay algo que preside a lo histórico, no es simplemente como suele entenderse el estudio del pasado, sino la historia pone énfasis en los cambios, en las diferencias, en las modificaciones que se dan a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y eso todos lo sabemos porque en cualquier, digamos, en diferentes épocas de nuestra vida como estudiantes, sea escolares o universitarios, o de cualquier otro tipo, hemos hecho líneas de tiempo. Y esas líneas de tiempo son características del quehacer histórico. Nosotros estudiamos a los hombres en el tiempo, pero privilegiamos en ese estudio de los hombres en el tiempo al pasado. Por eso los hombres del pasado son nuestro objeto privilegiado de estudio, los hombres y las sociedades del pasado. Esto he dicho en primer lugar, y por lo tanto, a partir de eso, quisiera recordar un poco el trabajo de que fuera mi maestro y que desgraciadamente nos dejó bastante temprano, al doctor Franklin Pease, un historiador destacadísimo del Perú y con, digamos, un desarrollo profesional importantísimo también fuera de nuestro país. En 1978, quiero recordar que se publica por la editorial del Instituto de Estudios Peruanos la obra quizás más importante de Franklin Pease, llamada Del Tahuantinsuyo a la historia del Perú. El título lo dice todo, porque la obra es un conjunto de estudios que repasan la historia andina desde la época prehispánica hasta la época republicana, de los días que le tocó vivir a Franklin Pease, y por lo tanto a la historia del Perú, del Tahuantinsuyo a la historia del Perú. Es decir, asumiendo que pasamos de ser habitantes de los Andes en la época de los incas, o durante esa época formando parte de otras culturas, para convertirlos en el siglo XIX y el siglo XX en peruanos emancipados, aunque el concepto de Perú ya se da en la época colonial. Por lo tanto, es en 1978 cuando se publica esta importante obra, y por lo tanto lo que quiero destacar de ella es la idea de cambios sustantivos en nuestra historiografía, que es lo que permiten la publicación de esa obra. Era entonces, en el 78, un ambiente de confrontación entre la llamada historiografía tradicional, que venía, digamos, manejando un canon que se había establecido en el siglo XIX, y seguía durante el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, con fuerza, y la nueva historiografía que se confronta con esa llamada historiografía tradicional convive con ella en una tensión de crítica, de, digamos, reflexión de la nueva historiografía respecto a lo que conocíamos acerca del Perú, y por supuesto de diálogo, de acuerdo, de cooperación en muchos aspectos respecto al estudio del pasado. En ese momento, lo mismo que en cualquier otro de nuestra historia, se escribía la historia desde las urgencias de nuestro tiempo, como hasta ahora. Cuando elegimos un tema, pensamos que lo hacemos porque nos gusta, porque estamos interesados en el asunto, porque tenemos facilidad para el manejo de las fuentes, etc. En el fondo, cuando elegimos un tema, lo hacemos desde las urgencias de nuestro tiempo, desde las preguntas que nos planteamos nosotros, los historiadores, cuando estudiamos al pasado. Las preguntas vienen de la época en que vivimos,
y las proyectamos hacia ese pasado. Así lo dijeron los maestros de la Escuela Francesa de los Anales, Bloch, Febre, Brodel. El historiador pregunta desde su tiempo, desde las urgencias, desde los intereses de su propio tiempo, y esas preguntas lo llevan a pensar el pasado. De otro lado, también tenemos que ver que esas preguntas y ese estudio del pasado busca satisfacer nuestras necesidades del momento, nuestras necesidades de ahora. Es decir, no se agotan solamente en el conocimiento por sí mismo, que ya es bastante, sino que el historiador busca satisfacer necesidades que se le plantean a la sociedad y al mismo desde el presente, ya sea en el mundo, en nuestro continente o en el área andina, para quedarnos, digamos, nuevamente en esta región. Por lo tanto, cuando Pisa en 1978 escribe del Tahuantinsuyo a la historia del Perú, no hay que olvidar que por ese entonces se vivía la dictadura militar, se había vivido la dictadura militar de Velasco Alvarado, y se estaba, digamos, en medio de otra dictadura, otro gobierno de facto militar, presidido el gobierno por Francisco Morales Bermúdez. Para los más jóvenes esa es historia realmente, porque no vivieron esa época como nosotros los mayores. Pero esto significó, junto con un tránsito político hacia la democracia, que Morales Bermúdez impulsó, también significó un tránsito deliberado para, digamos, repensar la historia por parte de los intelectuales en general y de los historiadores en particular. Fue un momento de inflexión que nos llevó a reflexionar desde la historia, desde la lingüística, desde la sociología, el pasado no solamente cercano, inmediato, sino el pasado más antiguo. Sobre todo porque habían hechos en ese momento que nos marcaban esa necesidad de estudiar el pasado. Por ejemplo, las reformas agrarias, tanto la anterior de Belaúnde, que fracasó, como la del gobierno militar de las Fuerzas Armadas, significaron un cambio en el campesinado, significaron transformaciones en el mundo rural, y por lo tanto el conocer a ese campesinado, mayoritariamente de raigambre indígena, de acercarnos más al sector rural, podemos decir que estuvo detrás de este momento de reflexión acerca de nuestra historia. También están, no solamente con la reforma agraria, esos asuntos que nos motivaban a estudiar la historia peruana, sino también estaban los procesos de migración del campo hacia las ciudades, y estos procesos migratorios nos revelaban no solamente el crecimiento exponencial de los centros urbanos en diferentes partes del país, sino que nos revelaban también la presencia de una población que llegaba a las ciudades portando su propia historia, su historia regional, su historia particular, sus propios rasgos culturales a través de costumbres, de prácticas comunales, de relaciones de parentesco que fueron modificando y siguen modificando no solamente el panorama arquitectónico urbano, sino que modificaron y siguen modificando a la cultura de las ciudades. Y eso es importante porque son cambios que nos afectaron a todos. De otro lado, tenemos que estamos, digamos, en ese entonces viviendo un momento en el que las investigaciones sociológicas e históricas se multiplicaron, y el tema de la cultura andina adquiere nuevamente un mayor relieve,
si es que ya lo tenía antes, pero renueva ese relieve, esa importancia, y por lo tanto los llamados estudios andinos son una realidad importante que está. Lamento las interrupciones, espero pues que podamos seguir sin inconveniente. Decía que a partir de la década de los 70, con los cambios que vivió nuestra sociedad, eh, la segunda reforma agraria, porque de la UNED fue un fracaso, la de Morales Bermúdez, el gobierno de transición que él plantea hacia la democracia para salir del gobierno militar que había inaugurado Velasco Alvarado, tenemos que se vive un contexto de reflexión intensa acerca del Perú y de, digamos, la sociedad y sus culturas. Hay además paralelamente una discusión propiciada por los historiadores marxistas y los sociólogos marxistas en nuestro medio, que le discuten a los historiadores la aplicación de la noción del lo andino como categoría universal, porque no poseía esa condición de universal, no era como para los marxistas podía ser, digamos, la organización despótica oriental, sino decía lo andino solamente se sirve como herramienta para entender en todo caso a las sociedades, a los países andinos y al Perú, pero nada más que para eso. Y por lo tanto, a partir de esa discusión se comienza a reflexionar, y los historiadores lo hacen, acerca de lo andino y acerca de la continuidad histórica del llamado mundo andino, de sus sociedades, de su cultura, de su lengua y de su historia, entendiendo que tenían características particulares, que tenían características esenciales y que además, y esto es bien importante, había distintas maneras de ser andino, porque lo andino estaba dado por la presencia de la cordillera de los Andes, por la presencia de una historia y de una cultura de larga data, en donde, digamos, podían identificarse distintos rasgos comunes, pero también una gran diversidad, y por lo tanto se decía, entonces, se es andino, pero también se es andino de diferente manera en la costa, en las alturas de la sierra o en la vertiente occidental de los Andes. Es en esta perspectiva que también la arqueología aporta hablando de la existencia de numerosas unidades étnicas con características peculiares que si bien podían estar conectadas entre sí por el carácter andino del que hemos hablado, también tenían sus propias diferencias y diversidades, pero gozaban de identidad propia y de historia y cultura propias. Por lo tanto, esas unidades que mantenían su identidad a lo largo del tiempo, pero transformándose, y ahí se comienza a hablar del cambio y la continuidad a lo largo del tiempo, permitía una articulación entre ellas que podía, y que de hecho era desigual, y que lo había sido a lo largo del tiempo, desde la época del Tahuantinsuyo hasta la época actual, y que planteaba la necesidad de estudiar las relaciones en los contextos sucesivos en los cuales durante la colonia, la república, se relacionaron estas unidades y en qué medida además manejaron sus diferencias. Por lo tanto, hablar de continuidad y cambio resultaba importante para pensarlo en el ámbito de lo andino. Un mundo con características comunes y con diversidades era lo que se entendía como mundo andino, y por lo tanto esa identidad histórica andina fue importantísima
para entender que existía una larga tradición y una larga historia y que merecía ser estudiada desde esa línea. La búsqueda de continuidades y, digamos, ver la forma como resolvieron sus diferencias marcó el peso de los estudios regionales, por ejemplo, que se hicieron importantes en esa época, pero pensados en términos de larga duración. Y por lo tanto, así como Pisa escribió del Tahuantinsuyo a la historia del Perú, que era un arco bastante amplio, bastante largo de tiempo, Karen Spalding hablaba de otro arco, pero más bien de orden cualitativo, no temporal, sino social, y hablaba de indio a campesino, cambios en la estructura social del Perú colonial. Y por lo tanto hablaba de una continuidad, pero también de transformaciones en el mundo del campesinado, ligándolo con los habitantes de los Andes de la época prehispánica. Por lo tanto, se buscó construir lo que entonces se llamaba una historia andina, y de reconocimiento de esa identidad se sugiere una serie de temas que llevan a pensar no solamente en la relación de la historia con las ciencias sociales, sino con la geografía, con la demografía, y pensar en términos de, insisto, continuidad y cambios. Se buscan entonces formas nuevas que permitieran entender mejor todo este proceso complejo y aparece la fuerza de los estudios regionales o de las periferias más allá de las grandes ciudades y admitiendo, insisto, la diversidad de las sociedades andinas. Sin embargo, quiero también llamar la atención de que la noción de lo andino aparece como algo dado, como una noción dada, meridianamente o claramente asumida hacia el final de la década de los 60 por distintos estudiosos de las ciencias sociales y de la historia. Y por lo tanto, esa identidad dada tendrá que ver con la necesidad de ver de qué manera el estudio histórico de nuestra sociedad peruana y andina permitía sentar las bases para entender en qué medida se habían dado procesos de creación de identidad, pero también de inclusión y exclusión. Por lo tanto, ese tema llevó a que se pensara en la economía, se pensara en el desarrollo urbano, se pensara en los procesos migratorios que revelaban una realidad compleja, pero que siempre tenía detrás o debajo un conjunto de elementos comunes. Preguntas que resultaron ser importantes era de qué manera podía entenderse al hombre andino, solo como el indígena prehispánico, solamente como el campesino marginado y dependiente en un área específica y periférica de las metrópolis, incluso doblemente, digamos, dependiente y marginado no solamente de las metrópolis andinas o de las grandes ciudades, por ejemplo en el Perú, sino también de las grandes metrópolis transoceánicas, para empezar de España, por ejemplo. Y por lo tanto, esto resulta que lleva a subrayar de manera muy clara el protagonismo de los hombres andinos como sujetos de la historia. Es decir, se comienza
a pensar en la historia desde la perspectiva del hombre andino como agente. Más recientemente, en las últimas décadas, estamos hablando de la subalternidad y de la agencia de los subalternos, es decir, del accionar, del peso y la importancia de las acciones de quienes son entendidos y colocados como dependientes o subalternos de determinados poderes o grupos de poder o metrópolis, pero que son agentes de su propia historia y que sin quererlo, quienes ejercen el poder son también agentes de la historia de los poderosos, son agentes también de la historia de aquellos grupos de los que pretenden ser excluidos. Y por lo tanto, creo que en este momento no podemos hablar solamente de continuidad y de cambios, de creación, sino también de inclusión y de exclusión, pero no como fenómenos dados de manera separada, sino como fenómenos que se dan, digamos, en una interacción constante y por lo tanto no pienso yo que no podemos hablar de inclusión total cuando hay desigualdades, pero tampoco podemos hablar de exclusión total cuando estamos reconociendo que esos marginados, esos excluidos de la historia o colocados de manera subalterna a los relatos históricos son agentes activos que generan cambios, que generan transformaciones, que generan respuestas y que ellos mismos desarrollan respuestas, desarrollan interpretaciones. Y por lo tanto, esto es quizás lo que me parece más importante, hablando de los temas de inclusión y exclusión, y me lleva a pensar en, digamos, qué podemos plantear para el futuro. Yo creo que pensando en el futuro se trata no solamente de hablar de una identidad de las sociedades andinas, no solamente de una identidad del mundo andino, más allá de pensar que debemos identificarnos solamente con lo incaico para sentirnos andinos o para sentirnos peruanos auténticos, tenemos que, lo que me gusta siempre decirle a los estudiantes, tenemos que asumir la historia. Y asumir la historia es hacerla nuestra en el sentido no de bendecir los errores o solamente criticar las faltas de los hombres del pasado, sino asumir la historia en el sentido de que no podemos cambiarla, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos diseñar el futuro. Y podemos diseñar el futuro a partir del pasado inmediato, el pasado reciente, el tiempo presente, que es el tiempo en el que vivimos. Pero eso, los cambios en el presente, en el tiempo en que vivimos, por ejemplo, los esfuerzos de inclusión, no tienen nada que ver con el hecho de que no se piense en el futuro. Es decir, actuamos ahora con una expectativa u horizonte de futuro, como decía el filósofo y historiador Gadamer, alemán Gadamer, que hablaba sobre el hecho de que no existe la posibilidad de una comprensión del pasado sin una expectativa, un horizonte del futuro. Él subrayaba que estudiamos el pasado desde el presente, como decían los historiadores de la escuela francesa, pero añadía que estudiamos el pasado desde el presente pensando en el futuro, imaginando el diseño de un futuro. Y ese diseño del futuro se hace ahora. Ese diseño del futuro no se hace próximamente, se va haciendo desde ahora. Es decir, imaginamos lo que queremos ser en la medida que también imaginamos lo que queremos hacer. Por lo tanto, cuando hablamos de una historia más allá de los incas, de un mundo andino más allá de los incas, estamos hablando de los hombres andinos que somos, hombres y mujeres andinas que somos, en la costa, en las alturas, en la Amazonía, distintas formas de ser andino, pero también estamos hablando de un presente en donde si bien observamos todavía la exclusión,
que tiene raíces históricas. Los mismos incas excluían a quienes no eran incas y no estaban bajo su, digamos, hegemonía, eh, hasta la exclusión de la época colonial, la exclusión que significó el hecho de que la emancipación estuviese reconocidamente en su momento y luego por la historiografía liderada por el sector criollo, cuando después la propia historiografía ha descubierto y estudiado a fondo los movimientos campesinos, los movimientos, digamos, revolucionarios de quienes no eran del sector criollo, los mestizos y los indígenas y también otras castas y grupos. Por lo tanto, cuando hablamos de todo esto, tenemos que pensar en una larga duración en donde esa idea de inclusión y exclusión constituye una tensión que tiene que ser salvada, que tiene que ser rota en beneficio justamente de el reconocimiento de la presencia, del aporte de distintos grupos de nuestras sociedades a lo largo del tiempo y que, digamos, todavía están siendo tratados como sectores al costado, al margen de la historia de quienes o monopolizan el poder o tienen a su cargo el poder político, social y económico, o incluso del poder de los propios historiadores, el poder de la pluma, porque somos los historiadores quienes seleccionamos nuestros temas, quienes señalamos los parámetros de investigación y por lo tanto somos los que decimos qué se olvida y qué se recuerda en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay también una hegemonía de la pluma y una hegemonía que se ha ido abriendo, hay que reconocerlo, justamente con los estudios andinos, se ha ido abriendo al estudio de otros grupos, hoy en día mucho más abierta a estudiar la historia de otros grupos y castas que formaron parte de nuestra sociedad, sobre todo en la época colonial y en la propia república, y que hoy se plantea hacer la historia de diversa manera, enfocándose en sujetos de la historia que son distintos, que son múltiples, que son variados, y que ya no se agotan entre lo andino y lo occidental, que se ha ampliado a una serie de actividades, de sectores, de conglomerados, de agrupaciones, y por lo tanto la historiografía de nuestros días, que es la historiografía posmoderna, nos habla justamente de la diversidad y de la diversidad de agentes, de la diversidad de factores, de la diversidad de temas, lo que ha llevado obviamente a la proliferación de numerosos estudios monográficos prácticamente con una temática muy acotada, muy específica, pero que constituyen una gran riqueza. Felizmente, a esa gran fragmentación de los estudios históricos se está dando paso a nuevamente los esfuerzos de síntesis, los esfuerzos para volver a componer una historia que recoja los aportes de estos estudios puntuales para convertirlos en un aporte general. Bueno, es todo lo que da el tiempo y las circunstancias para conversar sobre el asunto esta noche. Nuevamente agradezco la invitación. Lamento profundamente las interrupciones y las molestias que esto haya ocasionado a quienes nos han seguido. Y bueno, con mucho gusto sería hasta otra oportunidad. Bueno, doctora, muchas gracias en primer lugar y mil disculpas por estos problemas técnicos de conectividad. Sí, pues son complicaciones que a veces no son posibles de manejar porque son imponderables, ¿no? Sí, parece que el sismo que ha habido y este problema de la hipersaturación de conectividad está pasando factura bastante en el Perú. Sí, la pandemia creo que hace que la gente se conecte más. Sí, a mí me ha pasado con interrupciones en el trabajo solamente incluso de bajar un archivo, ¿no?
Sí, hay una pregunta que hace Beto Zaire y dice, muy aparte del idioma y el territorio en el presente, ¿cuáles serían las características para identificar o visibilizar ese mundo andino? ¿Cuál sería el pensamiento, la actitud y la respuesta que tendría en lo referente al sistema actual de crisis política y moral, de corrupción por la que el Estado peruano atraviesa? ¿En qué medida ese mundo andino también se ha corrompido con estos modos de corrupción que la clase política y empresarial le ha contaminado? Es una pregunta que comprende toda la historia del Perú y todos los intríngulis que podían ser vistos desde la sociología y la psicología social. Es una pregunta por eso mismo demasiado difícil y muy amplia para contestar. Voy a intentar, digamos, escoger algunos aspectos de lo que señala. En principio, entender por el mundo andino no solamente el hecho de tener una ubicación en un territorio dado, con una geografía específica marcada por la presencia de los Andes, permanente a lo largo del tiempo en nuestra historia y en la historia de los países que llamamos andinos, sino por el hecho de tener, digamos, por esa misma causa también muchos elementos de historia y de cultura en común, a pesar de que podemos reconocernos como diversidad. Pero ese mundo andino ha sido caracterizado más bien por diferenciación. Es decir, se ha intentado siempre distinguir entre lo andino y occidental, entre lo andino como tradicional versus lo occidental como moderno, cosa que me parece una distinción equivocada. Como dije antes, somos andinos independientemente de la región donde vivamos, independientemente de ciertas costumbres que nos pueden colocar más de cara al mundo norteamericano, europeo, al mundo en general, eh, y a otros más de cara al mundo comunal, al mundo tradicional de las prácticas basadas en relaciones de parentesco, por ejemplo, o de una economía en la que para incluso las transacciones comerciales, en donde media el dinero, las relaciones de conocimiento individual, personal o de parentesco funcionan, ¿no? Esa anécdota de alguien que compraba a un campesino determinado producto y descubría que a otro, un campesino amigo, se lo vendía a mayor precio y pregunta, ¿por qué? A mí me vendes a mayor precio que a él. ¿Por qué? Él es mi pariente, fue la respuesta. Porque él es miembro de mi comunidad. Entonces, entender ese tipo de, digamos, de pensamiento nos lleva a rasgos de una cultura tradicional, más pegada a las relaciones sociales tradicionales, de parentesco, etcétera. Pero eso no debe llevarnos a pensar que por esa causa, estas que llamamos sociedades con pautas tradicionales se han quedado, digamos, congeladas en el tiempo. Han cambiado, siguen cambiando, seguirán cambiando, a pesar de ese meollo, de esa base tradicional, en donde determinados valores que son los que llamamos andinos tradicionales siguen funcionando. Yo no pensaría en que eso se ha corrompido. La corrupción como corrupción, que tiene que ver con el robo, con la deshonestidad, con el abuso de poder, etcétera, 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 se da en toda sociedad y en todo grupo cuando esto se permite y se desarrolla. Cuando se convierte en una suerte de pauta que si no es aceptada por todos es por lo menos eh, observada por todos, que no siempre pueden hacer lo necesario para desaparecerla. Por lo tanto, yo no diría que los hombres andinos o la cultura andina se ha corrompido,
se ha corrompido toda la sociedad y la sociedad contemporánea está pasando aquí y en otras partes del mundo por una etapa de crisis, de transformación que es propia de la crisis de lo que llamamos la posmodernidad, el cambio de un paradigma, de un conjunto de valores, de criterios de conocimiento inclusive, que venían desde el siglo XVIII hasta, digamos, el siglo XX, y que, digamos, ya en el siglo XX, en el último tercio del siglo XX, van a cambiar, se van a transformar y pasamos una era tecnológica, de alta comunicación, etcétera, y por lo tanto pasamos a la posmodernidad y pasamos a la fragmentación, y por lo tanto eso es, digamos, un ambiente, es un contexto que permite que observemos y nos observen. Observamos la corrupción quizás con mayor detenimiento por lo, digamos, el fenómeno comunicacional. Ahora estamos informados al detalle de casi todo, ¿no es cierto? Y nos llama la atención cuando no es en tiempo real, como dicen los periodistas, que conocemos los hechos. Y estamos acostumbrados a una gran cantidad de información y esa gran cantidad de información nos permite observar que hay corrupción, nos permite observar que hay malas conductas, que hay delincuencia y un largo etcétera. Pero eso no significa necesariamente que no se haya dado antes, es probable que ahora se dé mucho más por una serie de otros factores que no me toca analizar porque no soy socióloga ni psicóloga social. Pero yo diría que no es que el hombre y la cultura andina se hayan corrompido, somos observadores de una crisis total en la sociedad, de una serie de cambios, de transformaciones, y entre ellas la corrupción resulta un fenómeno de mucho peso, ¿no? De mucha importancia. La pregunta era muy amplia, pero en fin, he escogido un par de temas. ¿Tendría que ver algo esta ruptura borbónica con el pacto españoles y curacas que se produjo? El pacto, la ruptura del siglo XVIII, ¿no es cierto? Donde pues caen los Austrias con los cuales se hayan hecho algún tipo de pactos y entran los Borbones, que son, digamos, otra lógica. ¿Algo tiene que ver esto, doctora? Yo creo que sí, pero también creo que para no quedarnos en una cuestión de causa-efecto, tendremos que considerar que en la historia los cambios obedecen a varios factores que suelen actuar al unísono. El cambio político de la metrópoli en la corona española resulta importante, es, digamos, la época del despotismo ilustrado, es la época de reflexión, no nos olvidemos todas las expediciones científicas que llegan a Sudamérica y que incluso llegan a los Andes en el siglo XVIII. No olvidemos la expresión del comercio, que es importantísimo también en el siglo XVIII, los cambios en la sociedad que ha madurado el desarrollo en el número y en la identidad de distintos grupos que antes estaban mucho más al margen. El siglo XVIII es una época donde el ser criollo y el ser mestizo, digamos, da una presencia en la sociedad. Incluso entre criollos y mestizos hay, digamos, confrontaciones. Y en el caso de los curacas, creo que los curacas que se fueron adaptando paulatinamente al hecho colonial y a los cambios y que derivaron en comerciantes, digamos, de polendas, de que manejaban mucha riqueza, los curacas también se fueron transformando. Y en el siglo XVIII esa transformación no se da de manera abrupta, se venía dando a lo largo del tiempo y por lo tanto de los primeros privilegios que obtienen como aliados de los conquistadores se convierten ya en un sector de peso económicamente hablando y de poder político respecto a sus propias comunidades que saben usufructuar.
No olvidemos que, digamos, ese peso político lo refuerzan con la adquisición de títulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, esa transformación de los curacas se da a lo largo del tiempo. En el siglo XVIII lo notamos con más claridad porque ha madurado, porque ya los efectos se dejan ver de manera más clara y constituyen un sector de peso en la sociedad colonial, de cara incluso a la misma emancipación. Lo que pasa es que, digamos, en las últimas décadas, 2 últimas décadas más o menos, se ha venido estudiando con más fuerza la actuación de las poblaciones aborígenes y de los curacas y caciques, llamémoslo de esas dos maneras, en el proceso emancipatorio y en la construcción de la República, ¿no? Mire, doctora, aquí en el Perú, y usted misma lo acaba de decir en este largo exordio sobre las permanencias y continuidades, pues no hemos tenido cosas críticas como grandes dictaduras, guerras civiles permanentes, no hemos tenido procesos de división de país como Colombia, ¿no? O procesos de guetos, ¿no? O de crisis económicas tremendas. Yo creo que de alguna manera, ¿usted cree que de alguna manera en todo ello está presente esta cultura andina que se adapta y se recrea e inventa y que no es pues una sociedad de ruptura? ¿Cree usted que la sociedad andina en eso se manifiesta, en esas no crisis extremas que siempre hemos evitado? Yo diría que generalizar sobre el hecho de que no hemos tenido crisis extremas es quizás demasiado. Hemos tenido serias crisis, hemos tenido incluso guerras civiles encabezadas por caudillos, etcétera, incluso desde las guerras civiles de los conquistadores, para contar una nomás. Pero el hecho es de que efectivamente lo que estamos llamando cultura andina y lo que estamos llamando las sociedades andinas tienen como una de sus importantes características esta capacidad de, digamos, yo diría que adaptación puede sonar un poco injusto, quizás, y no ha sido el ánimo de usted, Martín, de decirlo así, pero puede sonar o entenderse de manera peyorativa, cosa que no ha sido su intención, por supuesto. Pero yo diría que es un proceso de resistencia consensual, como decía Franklin Pierce. Es decir, consentir para poder resistir, o resistir consintiendo, resistir cediendo en algo. O adaptación y resistencia, como decía Nathan Batchel, ¿no? Así es, así es. Y por lo tanto, digamos, esa resistencia consensual, esa adaptación, resistencia, se convirtió en una característica muy importante de las poblaciones que llamamos andinas o del llamado mundo andino o de la cultura y de la sociedad andina de la que también nosotros formamos parte. Y por lo tanto, capacidad de negociación, yo creo que no en vano, cuando salimos al extranjero, a los peruanos nos dicen, ustedes son muy corteses, ustedes buscan, digamos, estar de acuerdo, buscan poder relacionarse pacíficamente con los demás, salvo que uno sea un delincuente, naturalmente, ¿no? Pero como que se ha convertido en parte de nuestro ethos, de nuestro carácter, esa capacidad de negociación, si se quiere. Y esto es una de las características, creo, de la llamada cultura andina y una de sus fortalezas, esta capacidad de negociación, esta capacidad de adaptarse para enfrentarse, esta capacidad de conceder para, digamos, disentir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera, estas instituciones que se han formado con la reciprocidad, la permanente adaptación, también podrían ser un arma, un insumo para una, digamos, solución o formación definitiva de una república.
como algo separado como del algo, resto de peruanos. como insumo de una nueva república, esta permanente Yo adaptación. diría que ya es parte, Martín. A mí me parece que no es, que en este caso yo no estoy pensando en futuro. Más bien estoy viendo cómo desde atrás eso forma parte de un etos, de un carácter de nuestra sociedad. Y por lo tanto ya no es para formar algo nuevo. Lo que quizás suceda es que se pueda fortalecer mucho más, lo que quizás suceda es que se pueda desarrollar con más énfasis, pero creo que ya se da, ¿no? Desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Y finalmente, ¿por qué nos centramos más en 1821? Si usted nos ha descrito que los procesos son mucho más profundos, más allá del 21, de campañas de Pisco o de solo de los criollos, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué seguimos insistiendo en solo 21 y en solo San Martín y Bolívar cuando es mucho más complejo el proceso de independencia? Creo que hay una razón, y es que la historiografía, los trabajos que hacemos los historiadores, Martín, no llegan a la escuela tan rápidamente como quisiéramos. No llegan, y si no llegan a la escuela, no llegan al conocimiento de la gente en general, del público en general, tan rápido como quisiéramos. Y por lo tanto, digamos, el centrarse en San Martín Bolívar y en 1821 forma parte del imaginario histórico y de la historiografía oficial. Pero hace tiempo que los historiadores, y usted lo sabe perfectamente, venimos estudiando movimientos como el de Tupac Amaru, movimientos como las rebeliones indígenas del siglo XVIII, etcétera. Y por lo tanto, digamos, esa realidad no se ha difundido, ese conocimiento no se ha difundido de la manera más adecuada por políticas educativas. Ahora, el hecho de celebrar el bicentenario es importante porque es una fecha clave, 1821, nadie lo puede negar, pero esa fecha clave y el estudio, la celebración del bicentenario de la emancipación no debe dejar hacer que nos olvidemos de lo que hubo antes y durante el proceso de emancipación. Antes y durante el proceso de emancipación están los movimientos indígenas, están no solamente los criollos, están los mestizos, están las castas que participan de diferente manera en movimientos que en algunos casos son movimientos locales de, digamos, protesta por hechos muy específicos, motines, pero que van sumando, digamos, a dar el perfume, a formar un ambiente que deviene en la emancipación, en el proceso emancipatorio donde todos intervienen. Lo que pasa es que es liderado por los criollos, tampoco se los podemos negar eso a los criollos, pero que es, digamos, un movimiento en el que intervienen todos, estoy convencida de eso. El director de la biblioteca, el doctor Mejía, acaba de publicar un texto en el que está sosteniendo que más que Voltaire, Rousseau o Diderot, no sé, todos los independentistas siguieron a Spinoza, a Dumas Escoto, y que este fue más un proyecto feudal que propiamente republicano e ilustrado. ¿Qué dice sobre eso? Que me parece muy fuerte esa. Sí, es una afirmación fuerte. No he leído ese texto, no sé en qué basa, digamos, su argumentación para señalar ese peso incluso mayor. Pero en todo caso, no niego que los sectores criollos que están, digamos, liderando, alimentando intelectualmente el movimiento, también eran lectores de esos autores que no eran los clásicos ilustrados y que más allá de incluso de la coyuntura específica de la emancipación, durante los primeros años de la República se siguió, digamos, los sectores intelectuales siguieron revisando
un material que les era, digamos, propio prácticamente, porque ellos eran los que tenían los medios para acceder a esa literatura, porque viajaban a Europa, Norteamérica, o porque podían traer los libros. Claro, pero en ese entonces la idea de república como división de poderes, como institucionalidad, como soberanía del voto, participación No, ciudadana, ¿no? se ha ido, digamos, dando a lo largo del tiempo, Claro, digamos, ¿no? claro. Porque incluso no olvidemos que el voto era un voto para el derecho de ciertos sectores sociales. Ujú. Los que tenían Y, medios económicos eran los que votaban. recién el 30 votan las personas que no tienen propiedades, el Así 79 es, recién los así analfabetos, es, el así es. 56 las mujeres, Y las tardísimo, mujeres en ¿no? el 57, Tarde, ¿no? ¿no? Tardísimo. ¿No? Entonces, esa era la realidad, entonces, y la ubicación en la pirámide social marcaba, digamos, los derechos ciudadanos, ¿no? Y algunos autores también afirman que la independencia fue más una especie de prevenirse contra otros movimientos indígenas que iban a surgir, una especie de poner el parche antes de la herida, más que solamente independizar. ¿Esto es cierto? No me parece, no me parece. Yo creo que entonces, digamos, no había un temor muy consciente, muy claro acerca del poder, de la potencialidad que podían tener los movimientos indígenas, y cuando, digamos, terminan las secuelas de la rebelión de Tupac Amaru, se pensó que incluso bastaba con prohibir la lectura de los comentarios reales de Garcilaso Ujú. para, digamos, sofocar cualquier otro intento de separación, ¿no? Porque la encono que se quedó y que se abrió entre criollos y indígenas, así llamados, fue fuerte, la represión a los movimientos del siglo XVIII, ¿no es cierto? Y la retaliación que había dentro del grupo indígena, y más tarde el accionar de los criollos, quitándoles sus tierras, vendiéndolo, y lo que ocurre en Iquicha el 27, ¿no? Que se levanta. No, Sí. no mostraría que hay un Perú dividido y la guerra con Chile, Pero como hay se un Perú encuentra. dividido, hay un Perú dividido, hay un Perú fragmentado, hay un Perú herido, fracturado de manera permanente, desde el mismo primer momento de la presencia de los españoles en los Andes. Sí, Ujú. eso no, Entonces, eso se mantuvo. Y hubo movimientos importantes indígenas liderados por mestizos indígenas que se manifestaban como cultura indígena, pero que eran, digamos, en el fondo mestizos, que tienen un éxito relativo, pero no llegan pues a entonces, concretarse. entonces el término república no estaba todavía bien definido como ahora lo estamos Ah, concibiendo, ¿no? por supuesto, Claro, por supuesto. entonces esto recién es una construcción Así es, y así es. ¿mm? Y de lo contrario sería anacronismo, ¿no? Trasladar un concepto actual al siglo XIX, incluso al siglo XVIII, ¿no? Claro, Porque entonces en parte del XIX la idea en el XVIII la idea de patria prima, ujú. en el XIX la idea de república, pero una república que, como vemos, tenía las características que hacía ciudadanos a determinadas personas, determinados grupos con determinadas características o poder adquisitivo o ubicación en la pirámide social, ¿no? En la Entonces no todos película, eran ciudadanos, repúblicas sin ciudadanos. sí, claro, Vergara. Así es. En la película de La Revolución y la Tierra se ven testimonios todavía de tratos feudales, ¿no? Ah, por Eh, supuesto. entonces, Tenemos la literatura de Arguedas, ¿no? El sueño del Pongo, que yo me temo que todavía no ha ujú. pasado, digamos, esa situación, ¿no? No con ¿Cuánto? las características Ujú. plenas, pero sí, digamos, eh,
Yo Se puede, recuerdo que digamos, en los años 50 y hasta 60, uno podía escuchar a personas que decían, necesito un empleado o empleada doméstica, me la van a traer o me lo van a traer de la sierra. sí, sí. Y había Y personas, mire, ahora les diríamos traficantes, pero en esa época no se entendía que eso era un tráfico de pero, personas. doctora, hasta hace poco nomás, hasta hace pocos años, se les hacía vestir distinto, con un mandil blanco, no se tenía que tocar la sala, tenías que comer en la cocina, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, Hasta ahora todavía se ven en algunos sitios, ¿no? Ahorita todavía se ven en algunos sitios. Sí, pues, así es. entonces Y entonces, ah, esto implicaría entonces que no hemos tenido en toda esa historia de larga duración que nos ha narrado ninguna experiencia parecida a la ilustración, a la emancipación, a, que nuestras... o usted cree que en el fondo, como dice Majeboy, hemos tenido también simientes de emancipación, que la misma cultura andina tiene eso, pero que no ha logrado desarrollarlo. ¿Cómo lo ve eso? mire, yo creo que incluso las sociedades ilustradas europeas o en Estados Unidos lo eran más intelectualmente que en la práctica. O sea, la idea de libertad, de igualdad, etcétera, era una suerte de entelequia, ¿no? Y en la práctica, las desigualdades sociales y los modos de vida diferenciados y paupérrimos para unos y llenos de opulencia para otros, eh, con problemas de falta de acceso a la cultura, etcétera, se daban. Y por lo tanto, nosotros creo que a veces hemos confundido qué es la propuesta doctrinal, intelectual, con la realidad. Y no es que en Europa o en Estados Unidos se viviera, había esclavitud para empezar, en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, creo que una cosa es la propuesta doctrinal, teórica, intelectual y otra cosa es la realidad, ¿no? Sí, Entonces, entonces, hemos tenido aquí también, ¿no? Digamos, la misma reciprocidad, la misma convivencia entre Austrias y Curacas, también demuestra de alguna manera, ¿cree usted, este, este, este germen de democracia y de institucionalidad? Esta convivencia de las dos repúblicas. Eh, sí, pero yo creo que en realidad no vería ahí el germen, era un mundo muy claramente establecido, parametrado, diseñado, imaginado y en funcionamiento. Y creo que lo que usted está señalando, Martín, es posterior y por lo tanto, mientras hubo la dominación española, el periodo colonial y virreinal, había la República de Españoles y la República de Indios, punto. Ujú. Y después las castas, que no formaban república porque no tenían, digamos, un estatuto de derechos que los imaginara iguales ante la corona, pero, digamos, se daban, ¿no es cierto? Se daban estas repúblicas. Yo creo que después de eso ya no podemos hablar de repúblicas. Eso se imagina, digamos, después de la colonización, el periodo virreinal, el criollo se imagina la sociedad igual para todos, pero insisto en teoría, una sola república, pero unos ciudadanos en el fondo y otros no, ¿no? Perfecto. Doctora, queremos agradecerle mucho esta conversación de cara a este año importante del Bicentenario, de cara a la crisis que estamos pasando en el país, de cara a esta fuerza que continúa como permanencia en larga duración que usted ha mencionado a partir de una historiografía importante del Perú. Eh, de nuevo lamento este hecho del corte. Esperamos que sigamos participando en esto porque
hay varias cosas que desentrañar en cada historiografía, en cada momento. Y pues nada, agradecerle, doctora, esta No, su con todo gusto, disponibilidad. Martín, con todo gusto. Y de nuevo, mil disculpas. No, no, Ha no, qué sido una cosa ocurrencia. totalmente, Son no, cosas que pero escapan a nuestras posibilidades muchísimas veces. Incluso la hiperconexión también nos juega sí, en contra, ¿no? Pero eh, no preocuparse por eso, más bien muchísimas gracias y aprovecho para decirle que me ha dado un gusto reencontrarnos, ¿no? Después de tanto tiempo. mi profesora de historiografía, usted ha escrito sobre la élite inca después de la conquista, ha hecho trabajos importantes sobre el Dunbar Temple, eh, ha sido usted jefa de investigación en la Universidad Católica, decana de la Facultad de Letras y Humanidades, eh, y para nosotros un honor haberla escuchado. No, eh, para mí es y, un gusto en realidad. y sobre todo en Cusco, donde estamos viendo la otra manera del bicentenario, la otra cara, ¿no? El Así bicentenario es, del mundo andino, ¿no? Eh, así es. Nos es lejano todavía, doctora, el San Martín y Bolívar a nosotros, nos es muy lejano. Incluso el mismo Gamarra nos es lejano, ¿no? Claro. No es una cuestión nacionalista o chauvinista, separatista, ¿no? Son Sino que criollos, pues, distinto, sí, sí, la cultura andina tiene una fuerza, tiene una identidad, tiene unas características, una forma que evidentemente marcan una distancia con un imaginario criollo, exclusivamente criollo, ¿no? No sí, olvidemos que para el pensamiento criollo, incluso en el mismo siglo XVIII a principios, digamos, de la República y hasta el comienzo del siglo XX, el asunto de los indígenas, el asunto andino era un problema para resolver. sí, Y eso sí. es gravísimo, Y, ¿cierto? y Pero nos muestra duele, la diferencia de y visión. nos duele lo que han hecho con la Confederación Peruano-Boliviana, que para nosotros y para el Perú era una oportunidad geopolítica. Nos duele lo que después nos hicieron con todos los presupuestos, cómo nos desarticularon el progreso. Y nos duele actualmente, por ejemplo, cómo nos hacen todavía frustraciones de proyectos de gas y de todo ello, ¿no? Por No es como supuesto. una queja, sino veo en Debería ello, ser una queja, no hay problema. sí, pero veo en ello historia, ¿no? O sea, como historiador también analizo que esto es una constante también, doctora, ¿no? Sí, Y, sí. y no tenemos proyectos de región, por ejemplo. Algo está pasando y creo que algún día hablaremos sobre ello. Bueno, eh, estoy yo hablando más que usted. De No, nuevo, gracias, doctora, muy a amable por ustedes, esta ustedes, presencia. a mí ha sido realmente no solamente un gusto, sino también un honor, porque realmente que uno lo convoquen para hablar a los demás desde su propia perspectiva, es siempre un honor que el profesor siente que tiene, ¿no? Quizás la próxima charla sería un poco sobre región y historiografía, región y república, ¿no? Que a mí me Ujú. parece que usted ha trabajado mucho, sobre todo en esto de Vilcabamba y la historiografía. Doctora, gracias de nuevo. No, qué ocurrencia, No ha nos sido un placer. cansamos de agradecerle y hasta otra ocasión.